¿Crees que tener buena gestión emocional significa no sentir emociones negativas? Que la gente con control emocional vive sin ansiedad, sin rabia, sin dolor. Que alguien verdaderamente equilibrado simplemente no se molesta por cosas que molestan al resto. Eso te lo han vendido mal. La gestión emocional no es la ausencia de emociones difíciles, es la capacidad de estar con ellas sin que ellas te dirijan como un títere. Y aunque suena a psicología sofisticada, es más práctica que nunca, porque vivimos en tiempos donde todo pide una reacción inmediata, donde cada noticia, cada mensaje, cada mirada nos intenta disparar hacia el caos. Durante siglos, personas ordinarias, no monjes en montañas, sino gente como tú con trabajos, con familias, con presiones, descubrieron algo fundamental, que el verdadero poder no está en no sentir, sino en elegir cómo responder a lo que sientes. Eso es lo que entendían los estoicos, lo que practican los mejores líderes, lo que diferencia a alguien que vive reaccionando de alguien que vive eligiendo. Hoy te voy a enseñar 2 estrategias que puedes activar ahora mismo. No son técnicas de meditación esotérica, ni respiraciones complicadas. Son herramientas mentales que transforman cómo procesas cada emoción, cada conflicto, cada momento donde quieres explotar pero no explotas. Estrategias que, una vez que las entiendas, van a cambiar completamente tu relación con lo que sientes, permitiéndote vivir con más libertad y menos esclavitud cada día. Número 1. El observador que no se identifica. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de no ser lo que sientes. Vivimos creyendo que nuestras emociones somos nosotros, que si estoy ansioso, yo soy ansioso, que si estoy enojado, yo soy enojado, y esa confusión es lo que hace que cada emoción se amplificar, que cada sentimiento nos ahogue, porque si creo que la emoción soy yo, entonces defiendo la emoción, la justifico, le doy permiso para crecer y controlarme. Pero la verdad es radicalmente diferente. Tú no eres tu emoción. Tú eres el que observa la emoción. Eso que en ti ve la rabia, eso que en ti registra el miedo, ese testigo que está consciente de tu propia ansiedad, ese, eres tú de verdad. Y una vez que entiendes eso, la emoción pierde su poder, porque dejas de ser la emoción y pasas a ser quien la mira. ¿Y qué pasa cuando no te identificas con la emoción? Te liberas de la esclavitud de creer que tienes que actuar según lo que sientes en cada momento. Si estoy ansioso, y creo que soy la ansiedad, entonces debo actuar con ansiedad, debo huir. Debo esconderme, debo hablar sin pensar. Pero si observo la ansiedad, si la veo funcionar en mí, como quien mira a un actor en un escenario, entonces puedo preguntarme, ¿quiero actuar desde aquí, o prefiero esperar a tener más claridad? Esa pregunta es donde nace tu libertad. Esa capacidad de observación se entrena en momentos pequeños, cuando sientes que algo te molesta y reconoces. Aquí viene la irritación. Cuando algo te asusta y logras notar, esa es la voz del miedo hablándome. Cuando la urgencia te ataca y simplemente observas, mi mente quiere que corra, pero yo decido si corro o no. Eso es donde se construye tu poder verdadero. Porque el que solo reacciona a sus emociones, no tiene libertad. Pero el que observa sus emociones, ese puede elegir, ese está vivo de verdad. Número 2. La pausa antes de la palabra. No necesitas responder en el mismo momento que alguien te hiere. Necesitas poder elegir si responder, o si guardar tu energía. Creemos que la emoción impulsa la acción inmediata, que si alguien nos insulta debemos responder en el acto, que si nos ofenden necesitamos defendernos al instante, que callarnos es debilidad. Esa urgencia por responder es lo que nos destroza, porque nuestras peores decisiones, nuestras palabras más dañinas, cientos más transacciones, que luego lamentamos profundamente todas, ocurren en esa ventana, donde reaccionamos sin pensar. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Entre lo que ocurre y cómo respondes, hay un espacio. Un espacio pequeño, pero existe. Y en ese espacio, vive tu poder real. Porque en ese espacio tú decides si la emoción te controla, o si tú controlas la emoción. En ese espacio nace el dominio verdadero. ¿Y qué sucede cuando entiendes esto? Que algo extraordinario ocurre. Primero, te proteges del arrepentimiento, porque las palabras que no dices, no pueden herir a quien amas. Las acciones que no ejecutas en caliente, no generan consecuencias que tendrás que limpiar después. Segundo, tu presencia gana poder, porque quien puede esperar, quien puede respirar antes de hablar, esa persona impone respeto. Y tercero, el otro también siente ese cambio. Cuando no reaccionas como siempre reaccionaban, esperaban que reaccionaras, el ciclo de drama se quiebra. Esa pausa se entrena en conflictos pequeños primero. Cuando alguien te interrumpe en una reunión y sientes el impulso de cortar, simplemente respiras. Cuando alguien critica algo que hiciste y quieres defenderlo inmediatamente, haces una pausa. Cuando tu hijo dice algo que te molesta y quieres gritar,
respiras profundo. En esos momentos pequeños, es donde construyes el músculo que después te va a salvar en momentos grandes. Porque el que reacciona sin pausa, vive en guerra permanente con su propia vida. Pero el que puede esperar ese momento, ese puede elegir sus batallas. Ese es realmente inteligente. Número 3. La separación entre el evento y tu interpretación. No es lo que ocurrió lo que te daña. Es la historia que contaste sobre lo que ocurrió. Nos enseñaron que los hechos son objetivos, que suceden, y punto. Que alguien te ignora, eso ocurrió. Que no te llamaron, eso es un hecho. Que cometiste un error en el trabajo, eso pasó. Y sobre esos hechos creemos que nuestras emociones son la respuesta natural. Que el sentirse rechazado después de ser ignorado es automático. Que la tristeza ante la soledad es inevitable. Que la vergüenza tras un error es obligatoria. Pero la verdad demoledora es esta. El evento ocurrió, pero tu emoción viene de la interpretación que tu mente creó sobre el evento. No son la misma cosa. Alguien te ignora, eso es el evento. Pero tu mente crea historias. Me ignoró porque no le importo. No le importo porque algo está mal conmigo. Algo está mal conmigo porque nunca voy a ser suficiente. Cada una de esas historias es una interpretación, no un hecho. Y cada interpretación genera una emoción diferente. Y sobre esa emoción construyes tu comportamiento. Cuando aprendes a separar el evento de tu interpretación, recuperas el control que nunca sabías que tenías. Porque ahora tienes libertad sobre cuál historia contar. Alguien no te llamó, eso es un hecho. Pero ¿por qué no te llamó? Podría ser porque está ocupado. Podría ser porque tiene un teléfono sin batería. Podría ser porque olvidó. Podría ser porque tiene sus propias preocupaciones. Todas esas interpretaciones son tan válidas como no me quiere, pero generan emociones radicalmente diferentes. Una interpretación te destruye, otra te deja en paz. ¿Qué cambia cuando haces esa distinción? Primero, das espacio, porque no estás luchando contra la realidad, sino contra la historia que inventaste. Segundo, recuperas agencia, porque si es tu interpretación, entonces tú puedes cambiarla. Y tercero, te proteges de sufrimiento innecesario, porque el sufrimiento real es sobre lo que ocurrió, no sobre los dramas que tu mente agrega. Esa habilidad se construye preguntándote en cada situación: ¿cuál es el hecho? ¿Cuál es la historia que estoy contando? Hay otras historias igual de válidas. Cuando presenté una idea en la junta y nadie respondió, ¿cuál es el hecho? Que nadie respondió. La historia que cuento, que mi idea fue mala. Otra historia válida, que estaban pensando, o que no escucharon bien, o que después me dirán algo. Cada historia genera una emoción distinta. Tú puedes elegir cuál contar, porque quien está atrapado en una interpretación es un prisionero de su propia mente, pero quien puede ver múltiples interpretaciones, ese es libre de verdad. Número 4. La aceptación del dolor que no puedes evitar. No se trata de resignación. Se trata de gastar tu energía en lo que realmente puedes cambiar. Creemos que la vida debería ser fácil, que si somos buenos, si trabajamos duro, si nos portamos bien, entonces las cosas deberían simplemente fluir. Y cuando descubrimos que el dolor, la pérdida, la frustración y la dificultad vienen de todas formas intentamos luchar contra ello. Gastamos energía tremenda negando que esto esté ocurriendo, intentando que no sea así, revirtiendo lo que ya sucedió. Y esa lucha contra la realidad es lo que multiplica nuestro sufrimiento. Pero aquí está el secreto que tiene miles de años. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Existe la diferencia entre lo que pasa y cómo te relacionas con lo que pasa. Perdiste tu trabajo. Eso duele, pero ahí es donde tienes una opción. ¿Vas a luchar contra el hecho de que perdiste tu trabajo, o vas a aceptar que ocurrió y preguntarte qué haces ahora? Una lucha te paraliza en el pasado. La aceptación te libera hacia el futuro. ¿Y qué sucede cuando aceptas lo que no puedes cambiar? Primero, tu energía se libera, porque dejas de derrochar recursos mentales peleando contra hechos ya sucedidos. Segundo, tu claridad mejora, porque ahora ves la situación tal como es, no distorsionada por la negación. Y tercero, esto es lo que cambia todo, tu poder crece. Porque la aceptación no es pasividad, es el punto de partida para la acción inteligente. Solo puedo cambiar mi futuro si primero acepto mi presente. Esa aceptación se construye cuando entiendes que hay cosas fuera de tu control y cosas dentro de tu control. El diagnóstico del doctor está fuera de tu control, pero cómo responder a ese diagnóstico está dentro. La crítica que recibiste está fuera de tu control, pero qué haces con esa crítica está dentro. El rechazo de alguien está fuera de tu control, pero cómo valoras tu propia vida después de ese rechazo está totalmente dentro. Cuando algo duele y lo aceptas, cuando algo falla
y lo reconoces, cuando algo se pierde, y respiras profundo, en lugar de negar eso instante, dejas de ser una víctima de las circunstancias. Pasas a ser alguien que elige cómo seguir adelante. Porque el que lucha contra la realidad, siempre pierde. Pero el que la acepta, ese ya ha empezado a ganar. Número 5. La curiosidad sobre tus propios patrones. No necesitas castigarte por tu emoción. Necesitas entender qué está tratando de decirte. Nos enseñaron que algunas emociones son buenas y otras son malas. Que la alegría es correcta, pero la tristeza es un fracaso. Que la calma es virtud, pero la rabia es debilidad. Y con eso normalizamos la represión. Reprimimos lo que sentimos porque creemos que debería avergonzarnos, y esa represión es lo que hace que nuestras emociones crezcan en la oscuridad, controlándonos desde las sombras. Pero la verdad que te libera es esta: cada emoción que sientes es información. Es un mensajero que vino a traerte un mensaje importante. Y el primer acto de sabiduría es preguntarle: ¿qué quieres decirme? Tu miedo te dice: hay algo que percibo como amenaza, presta atención. Tu rabia te dice: algo que es importante para ti ha sido violado. Necesitas actuar. Tu tristeza te dice: algo que valorabas se ha perdido, es momento de soltar y crecer. Ninguna emoción es basura, todas tienen un propósito. Cuando te vuelves curioso sobre tus emociones, en lugar de castigarte por tenerlas, todo cambia, porque ahora estás aprendiendo, no condenando. Ahora estás investigando, no juzgando. Y eso que parecía una debilidad, se convierte en información valiosa. ¿Y qué ocurre cuando entiendes esto? Primero, te deshaces de la culpa de sentir. Porque entiendas que las emociones no son errores, son instrumentos. Segundo, descubres tus patrones. Porque si siempre que sucede X te enojas de la misma manera, eso te muestra algo sobre tus valores, sobre tus límites, sobre lo que es importante para ti. Tercero, tu respuesta se vuelve proactiva en lugar de reactiva. Porque ahora sabes por qué actúas como actúas. Esa curiosidad se entrena haciéndote preguntas. Cuando la ira te invade, en lugar de explotar, pregunta: ¿de qué tengo miedo aquí? ¿Qué fue violado? Cuando la ansiedad llama, en lugar de resistir, pregunta: ¿qué percibe mi cuerpo como amenaza? ¿Qué hay de verdad en esto? Cuando la tristeza aparece, en lugar de distraerte, pregunta: ¿qué estoy soltando? ¿Qué necesito integrar? Cada pregunta es un paso hacia la comprensión de ti mismo, porque el que rechaza sus emociones, vive en guerra interna, pero el que las investiga con curiosidad, ese aprende más de sí mismo cada día. Número 6. El aprendizaje de tus disparadores emocionales. No es que seas emocional, es que alguien está pisando exactamente donde duele. Nos sorprende descubrir que exactamente la misma situación, un comentario, una mirada, un silencio afecta diferente a diferentes personas. Y la razón es que no son los eventos los que disparan nuestras emociones, son nuestras heridas. Porque todos tenemos zonas sensibles, lugares donde fuimos heridos en el pasado y que quedaron hipersensibles. Y cuando alguien toca esa zona, aunque sea sin intención, nuestra respuesta es desproporcionada a lo que ocurrió. Comprendes a alguien que creció sin dinero suficiente y un comentario sobre economía lo dispara, porque no es solo sobre dinero, es sobre la inseguridad de infancia. O alguien que fue ignorado y cuando no le devuelven un mensaje entra en pánico, porque no es solo sobre un teléfono. Es sobre el miedo a no importar que fue instalado hace años. Pero aquí está lo extraordinario. Cuando identificas tus disparadores, recuperas tu poder, porque ahora sabes por qué reaccionas así. Y ese conocimiento es lo que te permite elegir si reaccionar o no. ¿Qué cambia cuando mapeas tus disparadores? Primero, te proteges de reacciones automáticas, porque sabes que eso es sensibilidad vieja, no la realidad actual. Segundo, puedes educar a otros. Porque si entiendes que te dispara, puedes decirle a las personas que amas: cuando dicen X, yo reacciono así, ¿por qué? Y tercero, te vuelves más sabio. Porque empiezas a ver que casi nunca enojarte es sobre la persona presente. Es sobre fantasmas que tu mente despertó. Esa identificación empieza observando dónde reaccionas más intensamente. Si la crítica te destruye, tu disparador es probablemente sentir que no eres suficiente. Si la soledad te asusta desproporcionadamente, probablemente tu disparador es el abandono. Si los errores te avergüenzan más que a otros, probablemente tu disparador es la perfección como forma de validación. Una vez que lo ves, puedes trabajar con ello. Porque el que no conoce sus disparadores, es un títere de su pasado. Pero el que los ha mapeado, ese es dueño de su presente. Número 7. La gratitud como herramienta neurológica, no es pensamiento positivo ingenuo. Es reconfiguración de cómo tu cerebro procesa la realidad. Nos dijeron que la gratitud es para personas ingenuas,
que es negación de problemas reales, que estar agradecido es conformismo. Y creímos eso. Así que nos comprometimos con el enojo, con la queja, con resaltar todo lo que falta en lugar de todo lo que existe. Y ese hábito mental es lo que entrena nuestro cerebro a buscar lo negativo en cada situación. Es lo que hace que vivamos en un estado de carencia permanente, aunque tengamos abundancia. Pero la verdad neurocientífica es que tu cerebro tiene un filtro atencional. Lo que entrenas en él es lo que ve. Si le enseñas a buscar problemas, buscará problemas incluso en paraíso. Y si le enseñas a reconocer lo que funciona, lo que está bien, lo que existe a pesar de lo que falta, entonces tu cerebro empieza a vivir en un estado diferente. No porque niegues los problemas, sino porque ya no estés ciega ante lo bueno. La gratitud entrena esa capacidad. Y es una herramienta neuroquímica real. Porque cuando reconoces algo por lo que estás agradecido, tu cuerpo libera neurotransmisores diferentes. Produces más dopamina, más serotonina, tu sistema nervioso se calma. Es química real, no magia. ¿Qué ocurre cuando activas la gratitud deliberadamente? Primero, tu estado emocional se estabiliza, porque tu cerebro cambia de falta a abundancia. Segundo, tu perspectiva se amplía, porque cuando estás agradecido por lo pequeño, los problemas grandes se empequeñecen. Tengo un trabajo donde hay mucho estrés, pero estoy agradecido porque tengo alimentación asegurada. Tengo una relación con conflictos, pero estoy agradecido porque tengo a alguien a quien le importo. Eso no niega el problema, eso calibra la realidad de forma más precisa. Esa práctica se entrena todos los días, no como positividad forzada, sino como búsqueda honesta. ¿Qué estuvo bien hoy? Aunque hoy fuera terrible, algo estuvo bien. ¿Por qué estoy agradecido ahora? Aunque la situación sea difícil, hay algo por lo que puedo estar agradecido. Tus pulmones funcionan. Alguien te ama. Tienes un cerebro que puede pensar pequeñas cosas. Eso es suficiente para reentrenar tu atención, porque el que vive buscando lo que falta, siempre vivirá en escasez. Pero el que cultiva la gratitud genuina, ese descubre riqueza en lo simple. Número 8. El lenguaje que usas contigo mismo no es vanidad. Es que eres la persona a quien más escuchas en tu mente. Hablamos de la importancia de la autoestima, pero no hablamos del hecho de que pasas aproximadamente el 100% de tu tiempo en conversación contigo mismo. Es tu voz interna la que comenta cada cosa que haces, la que juzga cada decisión, la que anticipa cada fracaso. Y esa voz, ese diálogo interno, es modelado por cómo hablas contigo. Si hablas contigo como lo hace un crítico furioso, eso es lo que escucharás siempre. Si hablas contigo como lo hace un amigo que te quiere, aunque cometas errores, entonces eso es diferente. Casi ninguno sería tan cruel con un amigo como lo es consigo mismo. Si tu mejor amiga cometiera un error, no le dirías: eres un desastre, no sirves para nada, todo lo arruinas. Pero eso es exactamente lo que nos decimos. Y luego nos sorprende vivir con ansiedad, con culpa, con inseguridad. Como si no fuera obvio que cuando pasas 8 horas diarias hablándote así, tu estado emocional se deteriora. Pero aquí está lo que cambia todo. El lenguaje que usas contigo mismo puede ser conscientemente elegido. Es un hábito. Y los hábitos se pueden cambiar. Y cuando cambias tu lenguaje interno, tu realidad emocional cambia. ¿Y qué sucede cuando hablas contigo con respeto? Primero, disminuye la ansiedad, porque tu mente se calma cuando te hablas con amabilidad. Segundo, tus decisiones mejoran, porque no estás tomando decisiones desde el pánico y la autosabotaje, sino desde la claridad y la compasión. Y tercero, tu resiliencia aumenta, porque cuando cometes errores y los vas a cometer no te noqueas con crítica destructiva. Te hablas como un coach inteligente. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué haré diferente la próxima vez? Eso se entrena reemplazando frases. En lugar de soy un desastre, di estoy aprendiendo. En lugar de nunca voy a lograrlo, di todavía no he encontrado la forma, pero seguiré intentando. En lugar de debería haber sabido mejor, di hice lo mejor que pude con lo que sabía entonces. Parece pequeño, no lo es. Porque tu cerebro cree lo que tu boca le dice. Porque el que es su propio enemigo vive en la peor de las prisiones. Pero el que se convierte en su propio aliado, ese se libera de verdad. Número 9. El establecimiento de límites como acto de amor. No es ser malo. Es ser responsable de tu propia paz. Nos enseñaron que establecer límites es egoísta. Que decir no es rechazar. Que proteger tu energía es abandono. Y con eso normalizamos el sacrificio. Sacrificamos nuestra paz por mantener a otros contentos. Decimos que sí cuando queremos decir que no. Damos cuando nos queda poco. Y nos sorprende vivir resentidos, agotados,
enojados con las personas que supuestamente amamos. Porque el resentimiento no viene del hecho de haber ayudado, viene de haber ayudado cuando no querías. De haber dicho sí, cuando tu alma gritaba no. Pero la verdad, que libera a todos es esta. Los límites no son rechazo, son responsabilidad. Es decir, yo soy responsable de mi bienestar, y si no establezco límites, yo sufro, y cuando yo sufro, mi capacidad de amar se reduce. El límite no es un acto de crueldad, es el acto de amor más profundo que puedes hacer. Porque es honesto, cuando estableces un límite, le dices a otros, te amo, pero no puedo sacrificar mis fundamentos por aplacer tu demanda. Y paradójicamente, eso hace que las relaciones mejoren, porque ahora das desde un lugar de elección, no de obligación, ahora amas desde abundancia, no desde vaciamiento. Y la gente que realmente te quiere, lo entiende. ¿Qué cambia cuando estableces límites saludables? Primero, tu resentimiento desaparece, porque ya no te ves como víctima de lo que otros demandan, sino como participante activo en tus decisiones. Segundo, la calidad de tus relaciones mejora, porque el que da con límites claros, da de forma más genuina. Y tercero, recuperas tu poder, porque ahora no eres un felpudo que espera que otros lo respeten. Eres alguien que se respeta a sí mismo, y eso es innegociable. Eso se construye diciendo, no pequeños primero. En conversaciones informales donde alguien te pide algo que no quieres hacer, di no gracias simplemente, sin explicaciones largas, sin culpa, simplemente no. Practica esa palabra hasta que suene normal en tu boca. Luego, cuando sea necesario un límite importante, ya habrás entrenado el músculo. Porque el que no puede establecer límites, termina sirviendo a todos menos a sí mismo, pero el que protege su energía, ese puede dar genuinamente. Número 10. La respiración como puente entre mente y cuerpo. No es relajación superficial. Es el sistema de regulación más poderoso que tienes. Tu cuerpo y tu mente están conectados de formas que subestimas. Cuando tienes miedo, tu respiración se acelera. Cuando estás en pánico, tu pecho se aprieta. Pero aquí está lo que casi nadie entiende. Esa conexión funciona en ambas direcciones. Así como tus emociones afectan tu respiración afecta tus emociones. Y ese es el punto de palanca más poderoso que tienes sobre tu estado emocional. Porque puedes no controlar lo que sientes en ciertos momentos, pero siempre puedes controlar cómo respiras. Cuando tu sistema nervioso está en alerta máxima, tu respiración es rápida y superficial. Y eso amplifica la emoción, pero cuando cambias deliberadamente tu patrón respiratorio, respiras más lentamente, más profundamente, tu sistema nervioso recibe un mensaje. No estamos en peligro, podemos calmarnos. Y tu cuerpo obedece. Tu corazón se ralentiza, tu presión sanguínea disminuye, tu mente se clarifica. Es fisiología pura, no magia, pero los efectos se sienten como magia cuando los experimentas. ¿Qué ocurre cuando usas la respiración como herramienta? Primero, tienes un ancla en cualquier momento, porque donde sea que estés, tu respiración está contigo. No necesitas un lugar especial, no necesitas equipo. Segundo, ralentizas la reacción automática, porque ese segundos extra que tomas respirando te dan espacio para elegir. Y tercero, entrenas resiliencia. Porque cada vez que respiras profundo en un momento de estrés, le enseñas a tu cuerpo que puede calmarse incluso cuando todo se siente caótico. Eso se entrena muy simplemente. Cuando sientas que la emoción te está arrebatando, respira 4 tiempos inhalando, mantén 4 tiempos, exhala 6 tiempos. Ese simple patrón: inhala 4, sostén 4, exhala 6, le dice a tu sistema nervioso que todo está bajo control. Practica eso cuando estés tranquilo, para que cuando estés en la tormenta, sea automático, porque el que no puede respirar, no puede pensar. Pero el que domina su respiración, ese domina su mente. Número 11. La práctica de soltar lo que no controlas. No es aceptación pasiva. Es dirección inteligente de tu energía. Gastamos una cantidad astronómica de energía mental preocupándonos por cosas que están completamente fuera de nuestro control. Pensamos obsesivamente sobre lo que otros piensan de nosotros. Imaginamos escenarios futuros que nunca sucederán. Revivimos errores del pasado que no podemos cambiar. Y esa energía que gastamos pensando en lo que no controlamos, no está disponible para lo que sí controlamos. Es como si tuviéramos un presupuesto de atención limitado y lo gastáramos en cosas completamente improductivas. Pero la pregunta que cambia todo es: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, la pregunta siguiente es: ¿por qué estoy gastando energía mental aquí? Porque mientras más tiempo inviertas pensando en lo que no puedes cambiar, menos tiempo tienes para influir en lo que sí puedes. La verdad es que tu control es más pequeño de lo que crees, pero más poderoso de lo que entiendes. No controlas si la gente te juzga. Controlas qué tipo de persona intentas ser.
No controlas si el mercado sube o baja. Controlas si ahorras dinero. No controlas si otros te quieren. Controlas si actúas desde amor. Cada cosa bajo tu control es pequeña, pero cuando las junta, construyen una vida extraordinaria. ¿Y qué sucede cuando dejas de gastar energía en lo que no controlas? Primero, tu ansiedad disminuye dramáticamente, porque la mayoría de la ansiedad viene de preocupación sobre cosas que no van a suceder o que no puedes cambiar. Segundo, tu efectividad aumenta, porque ahora toda tu energía está enfocada en lo que realmente puedes influenciar. Y tercero, tu paz aumenta, porque aceptas lo que es mientras actúas sobre lo que puede ser. Eso se entrena haciéndote esta pregunta todos los días. ¿En qué estoy pensando que no está bajo mi control? Una vez que lo identificas, suelta. Literalmente suelta. Tu mente va a querer volver a eso 1000 veces. Es normal. Cada vez que vuelva, suelta de nuevo. Es como un músculo. Cada repetición lo fortalece. Porque el que invierte su energía en lo que no controla, vive ansioso permanentemente. Pero el que enfoca en lo que controla, ese vive en paz progresivamente mayor. Número 12. La revisión como práctica de transformación. No es rumiar obsesivamente sobre errores, es aprendizaje sistemático de ti mismo. Terminamos nuestros días sin reflexión. Vivimos los mismos años una y otra vez, aprendiendo nada. Porque no revisamos qué ocurrió, por qué ocurrió, qué podríamos hacer diferente. Entonces cuando la misma situación se presenta de nuevo, actuamos exactamente igual, y nos sorprende obtener el mismo resultado. Es insanidad. Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Pero cuando desarrollas la práctica de la revisión mirando hacia atrás, con curiosidad en lugar de con vergüenza, ocurre algo extraordinario. Empiezas a aprender. No de libros, sino de tu vida. Porque tu vida es tu laboratorio. La revisión tiene una estructura simple. Al final del día, o al final de la semana, pregúntate, ¿en qué momentos perdí el control emocional? ¿Qué me lo causó realmente? ¿Cuál fue el patrón que hubiera preferido hacer? ¿Qué entrenamiento necesito para hacerlo diferente la próxima vez? Eso es todo, pero eso es todo lo que se necesita. ¿Qué cambia cuando revisas regularmente? Primero, tus patrones se hacen visibles. Porque lo que no ves, no puedes cambiar. Cuando veas que cada lunes ataques de ansiedad te dominan, sabes que el fin de semana tienes un patrón de desorden. Cuando veas que con ciertas personas siempre te enojas, sabes que hay algo que necesitas aprender de ti. Segundo, tu crecimiento se acelera exponencialmente. Porque en lugar de aprender de errores de forma accidental, los estás estudiando deliberadamente. Y tercero, recuperas agencia, porque pasas de ser una víctima de tus patrones a ser alguien que los estudia y los cambia. Eso se hace con disciplina simple, un diario, 10 minutos, cada noche o cada semana. No importa cuán imperfecto sea, lo que importa es la regularidad. Porque la revisión consistente es lo que hace que cada día no sea un accidente, sino un paso en tu evolución. Porque el que no revisa su vida, está condenado a repetirla. Pero el que aprende de cada día, ese se transforma en cada semana. Todo lo que escuchaste hoy, no son solo teorías, son herramientas. Llevan miles de años probándose en gente real con vidas reales. Y cada una de ellas, es una llave que abre una puerta diferente de tu libertad emocional. Una parte de ti puede estar diciendo, sí, eso tiene sentido, pero soy muy emocional para esto. Eso no es verdad. Eres tan capaz de desarrollar gestión emocional como cualquier otra persona. La diferencia nunca es el punto de partida. Siempre es la práctica. Porque la gestión emocional no es un talento con el que naces. Es un músculo que construyes día a día. ¿Recuerdas al principio cuando te pregunté si creías que la gestión emocional es no sentir? Ahora sabes que es lo opuesto. Es sentir plenamente, entender profundamente y elegir sabiamente. Es ser completamente humano con todas tus emociones vivas pero gobernado por tu inteligencia, no por tus impulsos. Y si algo de lo que escuchaste resonó contigo, no dejes que pase. Porque no se trata de entender esto intelectualmente, se trata de vivirlo. Se trata de que mañana, cuando sientas que algo te dispara, no sea una sorpresa. Se trata de que la próxima vez que alguien te hiera, no reacciones automáticamente. Se trata de que cuando la ansiedad toque tu puerta, ella encuentre a alguien en casa, preparado, que sabe cómo responder. Vuelve a esto. Elige una estrategia que más haya resonado y practícala. No todas a la vez, una, esta semana, durante 2 semanas, hasta que sea parte de quien eres. Porque eso es como se transforma una vida. No con revoluciones de un día. Con acciones pequeñas y consistentes que componen la versión de ti que verdaderamente deseas ser. Porque tu gestión emocional no es sobre estar bien todo el tiempo. Es sobre estar en paz incluso cuando todo está mal. Y eso
Una vez que lo alcanzaste, es libertad verdadera.